Bueno, buenas noches, ¿no? Les agradecemos su presencia, que nos acompaña. Hoy estamos culminando el 47 Foro de Debate de la Fundación Trías. Para nosotros esto es muy importante, haber llegado a la realización de 47 instancias a lo largo de los años de existencia de la Fundación. Marca nuestra vocación de generar espacios de reflexión, de información en torno a cuestiones nacionales, regionales, internacionales, tratando de abordar los temas con un espíritu crítico y profundizar en estas realidades. Para hoy, un poco la temática la hemos ajustado en el sentido que va a comenzar la economista, docente y investigadora universitaria Lucía Pitaluga, planteándonos cuestiones y desafíos de la revolución tecnológica en Uruguay, su incidencia, ¿no?, sobre aspectos productivos. Y después va a intervenir Andrés Bertarreche, ingeniero agrónomo, ex ministro de Ganadería, presidente de Colonizaciones, hoy senador, que le va a dar un sesgo más marcado hacia la producción agropecuaria. Bueno, así que, Lucía, adelante. Bien, entonces agarro esto. Sí. Pues Eduardo, entonces me avisas. Yo te aviso, a los 5 minutos yo te voy a avisar. Bien. Bueno, entonces yo les voy a hablar de... Acerca del micrófono, Lucía. Sí. Les voy a hablar entonces de este tema, de cuáles han sido las revoluciones tecnológicas, cómo se ha inserto Uruguay en ellas, y esta nueva revolución tecnológica que involucra el sector, lo que se llama el sector primario, y entonces, bueno, a ver qué es lo que está pasando. Esto es una manera de ver la evolución económica a través de las ondas largas de Kondratiev. Kondratiev es un economista ruso que observó, él en realidad murió en 1938, él observó que en la economía había ondas largas en la economía. En la evolución de la historia económica había ondas largas, y entonces más o menos alrededor de 50, 60 años había un auge, una crisis, un auge y una crisis. Y esas revoluciones tecnológicas estaban pautadas por determinados aspectos tecnológicos, económicos, sociales. Y entonces acá viene entonces esta clasificación de la historia moderna del capitalismo en estas 6 revoluciones tecnológicas. La primera es la primera revolución industrial, cuyo centro, cuyo núcleo es en Inglaterra, como ustedes saben. Y después sigue la segunda revolución industrial, marcada por los ferrocarriles, la tercera revolución industrial marcada por la electricidad, la difusión de la electricidad, la cuarta revolución industrial marcada por la difusión del modelo de producción de masa, lo que se llamó el Fordismo. Y viene esta quinta revolución industrial, que es la que conocemos hoy, que es esto de la revolución digital, ¿no? La utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que hoy además, como ven en el esquema, está, digamos, por la mitad, porque hoy hay como un resurgimiento de esta revolución digital a través de lo que conocemos la inteligencia artificial. Yo voy a hablar de eso, de algunas cosas de esto. Lo que se está considerando en este momento es esta sexta revolución tecnológica, que se llama la revolución de la bioeconomía, también hablada de economía verde, economía circular, basada en el desarrollo sustentable. Y esto es algo que se está hablando cada vez más. Yo les voy a comentar de qué se trata esto de, esto de las revoluciones, de la revolución de la bioeconomía. Como ustedes pueden mirar en este esquema,
una revolución tecnológica, lo que, digamos, surge una revolución tecnológica, después, mientras se desarrolla, mientras está surgiendo otra revolución tecnológica, quiere decir que comúnmente lo que sucede es que las revoluciones tecnológicas están surgiendo, o sea, eso que yo les contaba del ciclo largo de Kondratiev, que hay un auge y después una caída, y entonces mientras está el auge de una revolución tecnológica, empieza a surgir otra al mismo tiempo. Y como yo les decía, hoy en día estamos en esto, hoy en día actualmente estamos entre estas dos revoluciones tecnológicas. Esta revolución tecnológica de la revolución digital y la bioeconomía. Y la bioeconomía junto con la revolución digital están convergiendo. Entonces vean cómo yo les pongo acá esto de que las revoluciones tecnológicas conviven, ¿no? Y entonces esta revolución de las TIC, de revolución digital, la revolución de las TIC, que está en fase de maduración, difusión, es decir, todo el mundo usa los dispositivos digitales hoy en día, es una revolución tecnológica que está en su fase de difusión. Pero ¿qué sucede con los progresos que se han hecho científicos y tecnológicos de la inteligencia artificial? Hay, como ven ahí, un redespliegue basado en el desarrollo de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, mientras esto está sucediendo esto otro, de ahí que es esto de la bioeconomía. Como yo les decía, es una economía basada en el desarrollo sustentable, también muy emparentada con lo que se dice economía circular o economía verde, y esta revolución de la bioeconomía está en su fase de despliegue. Ambas revoluciones están convergiendo, y en esto ven en el medio cómo está en fase de surgimiento la convergencia entre la economía digital y la bioeconomía. Y eso está sucediendo en casi todos los países del mundo. Y en esta diapositiva yo les pongo cómo esas 6 revoluciones tecnológicas que yo les puse ahí, esas 6 revoluciones industriales y tecnológicas que yo les puse ahí, cómo se despliegan, cómo se difunden. Y entonces, cómo se difunden hay un núcleo, disculpen, normalmente tengo desde un núcleo central, desde un núcleo central se difunde hacia la periferia. Generalmente las revoluciones tecnológicas, las 5 que han sucedido hasta ahora en el capitalismo moderno, fueron, el núcleo fue un país desarrollado. Inglaterra, la primera revolución industrial, ¿no? Después Alemania, también Inglaterra y Estados Unidos, y la cuarta revolución de la producción de masa, el Fordismo, su núcleo es Estados Unidos, ¿no? Y se difunde hacia la semiperiferia y la periferia. La revolución digital, su núcleo es de vuelta a Estados Unidos, en Silicon Valley, ¿no? Y se difunde hacia la periferia de esa forma que yo les puse ahí. Entonces, cuando uno se pregunta, nosotros Uruguay como periferia, ¿cómo nos hemos inserto en las revoluciones industriales y tecnológicas? Más bien yo les diría, hasta la cuarta, o sea, hasta el Fordismo, nos hemos inserto de forma marginal. ¿Y cómo medir eso de cómo se ha inserto Uruguay en las revoluciones tecnológicas? Ahí yo les puse qué es lo que hay que mirar para saber cómo se inserta un país en una revolución industrial y tecnológica. Y bueno, hay que mirar si aumenta la productividad. Al mismo tiempo hay que aumentar si esa inserción en la revolución tecnológica implica una reasignación de los trabajadores desde sectores productivos de baja productividad hacia los sectores productivos de alta productividad, lo que se llama una reasignación dinámica de las y los trabajadores, ¿no? Y finalmente hay innovación tecnológica. Quiere decir que una revolución tecnológica, cuando un país se inserta en una revolución tecnológica, no quiere decir que haya sectores, hay ejemplos, hay empresas que están teniendo mucho éxito, que están logrando exportar. Para ver si un país se inserta exitosamente en una revolución tecnológica, tiene que haber este fenómeno de derrames a lo largo de la economía. Y eso es un poco lo que yo le voy a explicar, cómo se ha inserto Uruguay
en la revolución digital con esta visión de, bien, tenemos muchas empresas de software exitosas en Uruguay. ¿Eso significa que nos hemos inserto exitosamente? Esa es la pregunta que voy a tratar de contestar ahora. ¿Por qué digamos, esto contesta lo que pedían en esta charla? Es decir, ¿qué pasaron, digamos, qué pasó en los años, en estos últimos años? En estos últimos años Uruguay se ha inserto en esta revolución digital, y entonces yo les voy a dar algunos datos para mostrarles mi punto de vista de cómo se ha inserto. Entonces, en primer lugar, Uruguay, como ven ahí en el mapa, es en este índice de la sociedad del conocimiento. Uruguay es el primero en América Latina y es y en el ranking de los 170 países que están en este índice está muy bien catalogado. Pero ¿qué pasa? Este índice es porque nosotros somos muy buenos utilizadores de los dispositivos electrónicos que importamos. ¿Están de acuerdo? ¿No? Entonces, todos estos indicadores que no los pueden leer porque está muy chica la letra, pero que son indicadores de este índice del desarrollo de las TIC, es cuán buenos utilizadores somos los ciudadanos uruguayos en utilizar las TIC. Entonces, sí es cierto, tenemos banda ancha, tenemos internet, tenemos celulares, tenemos muchos dispositivos que usamos los ciudadanos uruguayos. Y eso nos permite ser buenos utilizadores del capital TIC, ¿no? Y además estamos importando productividad, porque ese capital TIC, que son esos dispositivos electrónicos, son cada vez producidos a precios menores. Y entonces nosotros importamos esos dispositivos electrónicos cada vez más baratos y los sabemos utilizar muy bien. Lo que nos ubica muy bien, pero hay que saber qué mide este índice de desarrollo de las TICs. Por otro lado, acá es un cálculo sobre la automatización de las tareas. Está muy de moda hablar de la automatización y hay algunos indicadores que no son tan serios como otros. Este indicador es bastante interesante porque lo que acá mide es, no está mirando si se automatizan ocupaciones, está mirando si se automatizan tareas. Quiere decir que yo, por ejemplo, soy economista. Una parte de las tareas que yo hago durante el día en mi profesión pueden ser automatizadas. Por ejemplo, cargar datos en un programa. Entonces eso fácilmente lo puede hacer digamos, un robot o un automatismo X. Pero difícilmente que pueda hacer el análisis que yo hago de esos datos, porque esas son tareas cognitivas. Entonces, este cálculo, esta metodología para calcular, para ver cuán automatizados están las ocupaciones de un país, en este caso es Uruguay, divide las ocupaciones, o sea, la plantilla de los que trabajan en Uruguay del 2000 al 2004 cada año en función de sus ocupaciones, y ve esta ocupación, de qué tareas está compuesta, y entonces está compuesta por 60% de tareas cognitivas analíticas. Pero el resto, el 40%, el resto son tareas rutinarias, manuales. Obviamente las tareas rutinarias manuales son más automatizables que las cognitivas. Entonces lo que uno observa aquí en el mercado, en el mercado de trabajo uruguayo, que a partir del 2008, como ven, esas líneas negra y roja, oscura, las dos, o sea, marcan que a partir del 2008 en Uruguay los ocupados hacen más tareas cognitivas que antes. Eso quiere decir que las tareas manuales fueron automatizadas. Quiere decir que las personas que tenían tareas manuales ya no hacen esas tareas porque las hace, por ejemplo, vamos al supermercado hoy en día y ya hay la posibilidad, y cada vez la gente lo utiliza más, la opción de hacerlo en un cajero donde no hay una persona, donde uno hace
uno mismo hace su compra. Eso es la automatización, eso ahí automatizó algunas tareas de un cajero o una cajera, ¿no? Esto es lo que mide esto. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando acá? ¿Qué nos está diciendo en cuanto a la revolución digital? Nos está diciendo que Uruguay, el sector productivo en Uruguay incorporó maquinarias que sustituyen tareas que pueden ser automatizadas. Pero esas maquinarias las importamos nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vemos un segundo aspecto de la revolución digital y me voy a apurar porque estoy hablando mucho. El tercer aspecto es el propio sector de las TIC. Y acá vemos un sector sumamente exitoso. Como ven en la primera gráfica, las exportaciones del sector de software aumentaron muchísimo desde el 2000 al 2016, y además estamos exportando a mercados sofisticados, como ven, que es la mitad de las exportaciones las hacemos en Estados Unidos. El problema es que, y es la tercera gráfica, es que estamos, este sector está en esta curva que marca la generación de valor, ¿no? Se llama la curva sonrisa. Las exportaciones uruguayas están en la parte de menor generación de valor. Quiere decir que lo que estamos haciendo son tercerizaciones, ¿no? Grandes multinacionales, corporaciones norteamericanas, principalmente por nuestras exportaciones, tercerizan algunas actividades y las hacemos acá y las exportamos, ¿no? Igual es un sector exitoso. Y finalmente, el cuarto aspecto para ver esta revolución digital es lo que se llama las TIC verticales. Es cómo aplicar estas TIC a otros sectores. Y también es muy exitoso, ¿no? La trazabilidad, la agricultura, o sea, tenemos realmente éxitos importantes. Pero, como yo les decía, para ver la inserción de una economía como la Uruguay en este caso, en una revolución industrial y tecnológica, hay que ir a ver si estos sectores que yo les mostré, que son exitosos, derraman en la economía o están aislados. Eso es lo importante. Eso es lo que hay que ver. Y entonces yo les digo que pese a estos éxitos hay pocos derrames. Uruguay sigue insertándose, como siempre lo hizo, a través de dos fenómenos. A través de la heterogeneidad estructural, ahora les voy a hablar más, y a través de un modelo de innovación exógena. La heterogeneidad estructural es un concepto creado por Prebisch en los años 50 y hoy está muy de moda, ¿no? Una lástima que no citen a Prebisch cuando utilizan ese concepto. Pero es un concepto que explica cuando una economía no es homogénea, quiere decir que hay diferentes sectores de la economía con productividades diferentes, ¿no? Entonces hay sectores, como yo les mostraba, del software, que son absolutamente exitosos, con buenos salarios, muy productivos, que exportan a los mejores mercados. Y después hay otro, como el sector comercio, que es baja productividad, bajos salarios, casi empleo precario, digo, por lo menos con de poca calidad, ¿no? Entonces eso se llama heterogeneidad estructural. La heterogeneidad estructural nos caracterizó siempre. Y desde mi punto de vista, en esta inserción, por más que tenemos éxitos aislados, todavía seguimos teniendo heterogeneidad estructural. Y este gráfico, que es un poquito complicado, pero es fantástico, es un trabajo de CEPAL de 2016, muestra cómo en el gráfico de arriba, entre el 2001 y 2014, y estos son estratos de productividad. El verde es el de productividad más alta. Entonces, entre el 2001 y 2014 uno ve que en Uruguay logró crear valor agregado en sectores, ven cómo aumenta lo verde, en sectores de más alta productividad. Pero, y esta es la gráfica de abajo, no generó empleo. Quiere decir que los trabajadores y las trabajadoras en Uruguay, y lo ven por los colores naranja y rojo, la mayor parte de los trabajadores y las trabajadoras en Uruguay siguen trabajando en sectores de baja productividad y de media-baja productividad. Eso es la heterogeneidad estructural. O sea que logramos aumentar
la productividad en términos de valor agregado, pero no logramos la reasignación dinámica de las y los trabajadores. Entonces seguimos estando, y esto es un periodo bastante importante de crecimiento además, para mostrar que seguimos con esa característica. Y la segunda característica de cómo nos insertamos en la revolución digital es este modelo de innovación exógena, y esta es otra gráfica en el que muestra que Uruguay gasta mucho en innovación, pero poco en conocimiento local. Hacemos poca investigación y desarrollo. Y acá está Cristina para corroborar. Hacemos poca investigación. O sea, nosotros podemos, todos los países, y acá lo ven, importan maquinaria. No está mal importar maquinaria. El asunto es complementar esa importación de maquinaria con conocimiento local. Y eso es lo que no hacemos. Aunque hemos aumentado en términos absolutos en estos años, desde 2008 hasta ahora, brutalmente, el gasto en investigación y desarrollo, seguimos estando muy lejos de los países que realmente creen que la innovación tecnológica es el motor del crecimiento. Entonces, nos hemos inserto de esta manera en la revolución digital. Y entonces ahora, ¿qué pasa con esta revolución de la bioeconomía? ¿Cuánto me queda? Me quedan 10 minutos. Bien. ¿Qué es lo que pasa con esta revolución de la bioeconomía? Porque esto está recién empezando. Como yo les decía, esta revolución digital está difundiéndose con las tecnologías de la información, redesplegándose con la inteligencia artificial. Esto de la automatización responde a la inteligencia artificial, ¿no? Y ahora está surgiendo este nuevo paradigma, nueva visión de que esto puede ser un crecimiento, y entonces uno pregunta, bueno, a ver, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos un país de la periferia como somos en Uruguay? Y entonces, pero primero, ¿qué es esto? ¿Qué es la bioeconomía, ¿no? Y entonces acá, en esta diapositiva, uno ubica la bioeconomía en esto, digamos, de que la matriz productiva se hace a partir de la biomasa, ¿no? Y entonces tenemos sectores, aguas arriba, que es todo el sector primario, o sea, todo el sector agrotecnología, mejoramiento genético, y después el sector aguas abajo, que es la biotecnología industrial, los biocombustibles, los biomateriales. Entonces, a partir de la biomasa, o sea, a partir de los recursos naturales, se producen todo esto que estamos, digamos, toda esta estructura productiva que ustedes ven de este lado. Y, por un lado, se desdibuja esta división tradicional que tenemos entre sector primario, secundario y terciario, y ahora voy a hablar de eso. Y después, esto se inserta dentro del debate de la superioridad de la industria para reducir la heterogeneidad estructural. Hoy en día hay un debate enorme de Cepal, Dani Rodrik, muchos economistas discutiendo que los países en vías de desarrollo, en los que está toda América Latina, están viviendo lo que se llama una desindustrialización prematura. ¿Qué quiere decir desindustrialización prematura? Es que las economías con muchos servicios, como nosotros tenemos, o sea, donde predomina la parte de los servicios, ¿no? Se empezó a hacerse con un ingreso per cápita mucho menor que cuando empezó a hacerse en los países desarrollados. Por eso es lo prematuro. Entonces, lo que afirman estos analistas es que lo que nos sucede a países como nosotros, que nos desindustrializamos pero prematuramente, es que no tenemos experiencia industrial, no logramos esa experiencia industrial, y entonces lo que dicen es la heterogeneidad estructural se logra cuando uno tiene muchos años de hacer industria, porque el campesino puede ir a la fábrica fácilmente, aprende fácilmente en la fábrica, ya los servicios es más complicado. Y esa desindustrialización, además, en nuestros países se acompaña por servicios de baja calidad. Entonces, dicen, esto que está pasando acá está afectando, porque sin la superioridad de la industria en el sentido, hasta ahora todos los países se desarrollaron a través de la industrialización. Entonces, si no hay industrialización, no puede
pensarse que la heterogeneidad estructural, que es lo que perseguimos eliminar o disminuir, suceda esa reducción si no hay neutralización. Eso es una hipótesis muy fuerte y muy discutida en este momento. Entonces, lo que propone la bioeconomía es que hay dinamismo tecnológico tanto en el sector primario como secundario como servicios. Entonces, lo que la bioeconomía dice, propone, es que el dinamismo es en los tres sectores. No hay superioridad de un solo de los sectores. El dinamismo es en los tres sectores. Eso es lo que propone la bioeconomía. Surge este nuevo paradigma del desarrollo, surge a través, del surgimiento de las negociaciones con el cambio climático, el surgimiento de lo que se llama hoy en día un bien público global, que es la atmósfera. Entonces, los países no solamente estamos interconectados por relaciones periferia-centro, ¿no? Pero estamos conectados por esta atmósfera, cuyo bien es público de todos, ¿no? Y eso genera estas negociaciones, que fue la COP21 en París, y donde se ha generado mucha negociación y mucha política. Y entonces, las presiones sobre la observación de la posibilidad del cambio climático, o por lo menos la observación de la variabilidad climática, genera una presión al fin de la era de petróleo, pero no estamos cerca. Porque hoy en día, si uno ve los datos, todavía los subsidios a la energía fósil son mucho más importantes que los subsidios a las energías renovables. Siguen habiendo muchísimos subsidios y son mucho más importantes que las energías renovables. Y entonces esta presión, además marcada porque en el 2050 9.000 millones de personas van a vivir en este planeta, van a presionar sobre los recursos naturales que también están presionados por el cambio climático. Y en esto surge este modelo. Cuando se habla de este modelo, que es a partir de la biomasa, se genera una estructura productiva, que es el símil de lo que sería una refinería de petróleo. Se habla de biorefinería. Y entonces ven acá todos los tipos de biomasas disponibles, granos, legumbres, cultivos de arroz, residuos de la agricultura, residuos de alimentos, bosques, residuos de forestales, etc. Entran en esta biorefinería con todos sus procesos y salen estos mercados estos diferentes mercados. O sea que a partir de la biomasa se puede industrializarse. O sea, acá hay industrialización, ¿no? El asunto, esto es posible, el asunto es si podemos, ¿no? O sea, o en qué posición estamos. Y entonces, una visión pesimista. No, para nada pesimista. Entonces, nos cambia bastante esto. Y nosotros ya lo estamos viviendo. Porque estas biorefinerías, que bien pueden ser estas plantas de celulosa que conocemos muy bien en Uruguay, se ubican en el territorio. O sea, y eso lo estamos viendo incluso si uno mira las inversiones promovidas 10 años para atrás. Montevideo, que antes retenía inversiones industriales, la mayor parte de las inversiones industriales, Montevideo ya no tiene, ya tiene pocas inversiones industriales. Las mayores inversiones industriales se hacen en el territorio. Ya lo estamos viviendo eso. O sea, este mapa de que la planta se ubica en el territorio es muy importante. Porque hay, y ahí lo ven, oportunidades para el desarrollo de los territorios. Yo siempre me acuerdo de un trabajo del Instituto de Economía en Nueva Palmira, que una señora contestaba: este desarrollo yo lo veo pasar cuando estoy sentada, veo los camiones pasar, ¿no? Como diciendo,
hemos crecido, hemos generado sectores nuevos en Uruguay, pero el territorio no ha sido desarrollado aún. Y esta señora que ve los camiones pasar siempre me hace acordar a esta incapacidad que hemos tenido en las políticas de tener buenas políticas para el desarrollo productivo. Entonces acá les muestro unos datos de un estudio de las grandes, como ven ahí, están todas las grandes multinacionales dueñas de las patentes biológicas. Y tuvieron que, esto lo encontramos en internet, porque es un proyecto que se hizo para la Unión Europea y entonces están obligados a difundirlo. Y gracias a eso podemos tener esto que es realmente muy informativo. Fíjense qué es esto. ¿Por qué nos obliga a pensar y tratar de no ser pesimistas? Pero racionalmente, ¿no? Y entonces, acá tenemos una estructura de costos. La estructura de costos está dividida en estas tres partes. Voy a volver acá, perdón. Voy a volver un segundo. Está dividida en la biomasa, el proceso industrial y llegar a los mercados, ¿no? Entonces, acá tenemos esta estructura de costos. En esta estructura de costos, esto es una biorefinería. Una biorefinería a partir de residuos agrícolas y después también de productos forestales, ¿no? Entonces, o sea que es algo muy cercano a nosotros. Esto es el porcentaje del producto final. Y como ven, o sea, son tres partes, ¿no? La primera parte, que está entre 25 y 40% del producto final, o sea, la mayor parte del valor, está en producir la biomasa y ponerla a disposición en la puerta de la planta, de la biorefinería. Después, todo el resto es el procesamiento industrial. O sea, todas las enzimas, las patentes. Y después, el tercer componente del costo es el transporte a los mercados. Estos son biorefinerías europeas. Hay yo estoy haciendo como una especie de adaptación a Uruguay. Pero fíjense qué importante. Tener la biomasa, ponerla, en la puerta de la biorefinería es la mayor parte del valor. Quiere decir que si nosotros, los países de América Latina, tenemos la biomasa, es un recurso estratégico, cada vez más estratégico. Y esto es el valor que se queda, ¿no? Y después, bueno, ahí va a ser más, porque nosotros estamos lejos del mercado, ¿no? Esto es para una biorefinería que está ahí. Entonces, con este dato, uno va de vuelta a esta curva sonrisa que yo les mostré en el sector de TIC, y entonces uno dice, y entonces ven ahí, la parte que genera menos valor. Si nosotros traemos las biorefinerías, vamos a tener, sí, podemos estar muy contentos de que vino una planta e invirtió una planta. No es menor, y además da trabajos. Pero del valor vamos a tener la menor parte. Nosotros, para apropiarnos y desarrollar el territorio, tenemos que apropiarnos de ese 25-40% del costo total, como les mostré. Es decir, que tenemos que escalar en esta curva, irnos hacia la logística, hacia la investigación y desarrollo, hacia la innovación. Nosotros tenemos la biomasa, pero si no hacemos eso, es lo mismo que no la tuvimos. O sea, es lo mismo que nos pasó siempre. Pero ahora tenemos el recurso estratégico de esta nueva revolución industrial y tecnológica. El asunto es qué hacemos nosotros. Por eso que yo creo que mi planteo es optimista, porque depende de nosotros. Entonces acá, y voy rápido porque me quedan 5 minutos, dos sectores que nos, de nuestra especialización, que son alimentos y forestal. Pero bueno, nosotros, Mercosur, como ven en esa barra, somos hoy en día los mayores exportadores netos de alimentos del mundo.
Y la bioeconomía, como son esta perspectiva al 2050 de FAO, va a ser el 70% de la bioeconomía va a estar compuesta de alimentos. Entonces nosotros acá tenemos que jugar un rol importante, porque los recursos naturales van a tener todas estas presiones. Los cambios, digamos, el cambio de el crecimiento de la población, el crecimiento de las dietas de los chinos y de los africanos, porque 4 de los 8 países cuya población va a aumentar más al 2050 son africanos, y son países cuyo PIB per cápita va a aumentar. Hoy en día es impresionante el dinamismo que hay en África, y van a ser demandantes de estos alimentos. Entonces nuestros recursos naturales están ahí en el medio con mucha presión por esto, digamos, y además por los usos no alimenticios que proviene. Y el sector forestal también es un sector fundamental, porque la biomasa forestal no compite con la de alimentos. Entonces acá tenemos una planta de pulpa como hoy, que se puede transformar en una biorefinería, como ven ahí, ¿no? Y entonces, y acá está la estrategia de UPM en, digamos, todos productos de la bioeconomía, ¿no? Y esta es la red de UPM. ¿Qué pasó? Estos son los centros de investigación y desarrollo que tiene UPM, que tiene uno, el más chiquito en Uruguay, y estos sectores, como el sector canábico, que ahora está surgiendo, mañana se crea la Cámara de Empresas, digamos, la medicina canábica pertenece a estos sectores. Entonces, volvemos a los derrames, porque en definitiva es ese enfoque que yo les propuse de mirar la inserción en las revoluciones tecnológicas, ¿no? Y entonces, nosotros podemos estar, como ven ahí, el núcleo innovador, podemos tener un buen sector de TIC, podemos tener la bioeconomía, pero si nosotros no logramos con políticas, no logramos generar estas flechitas que yo les puse ahí, ¿no? Y eso solamente se hace con políticas. Si nosotros no logramos desparramar el dinamismo de este núcleo innovador, no vamos a lograr un desarrollo y una inserción genuina en esta nueva revolución tecnológica que está surgiendo en este momento. Muchas gracias.